fue como un tema de sentarnos, de conversar, porque pues aparte nosotros tampoco conocemos Tasmania. Realmente no fue una conversación tan larga, porque le dije a Anaí, ¿qué onda? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y Anaí dijo, pues, ¿qué estás esperando? Nos vamos. Y yo dije, pues nos vamos, ¿no? Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Melbourne, Australia. Habitantes, 5 millones. Inmigrantes, 1.6 millones. Mexicanos, 1,339. Precio de la docena de huevos, $5.50 australianos, equivalentes a 85 pesos mexicanos. Lo que no te imaginabas de Melbourne. Aquí se encuentra la comunidad de inmigrantes griegos más numerosa del mundo. Hola, en esta ocasión le vamos a dar la vuelta al mundo y vamos a ir hasta Melbourne, en Australia. Vamos a conocer la historia de Anaí y Rodrigo, una pareja ambos mexicanos. Los dos tenían esta cosquillita de ser aventureros por el mundo y querían encontrar un lugar donde pudieran practicar el inglés, y es así que se decidieron por Australia. Oye, pero yo creo que mucha gente les dijo, oigan, si quieren inglés, pues a 5 horas está Estados Unidos, no me frieguen. No se vayan a 26 horas de distancia. Claro, no, y los principales creo que fueron mis papás, porque los mexicanos como tal realmente somos muéganos. Sí, hubo un poco ese tema, hubo un poco el tema de están locos y bueno, pues sí, teníamos miedo, pero aquí estamos y lo hicimos y salieron bien las cosas, gracias. O sea, casi así de si lo pensamos demasiado, no nos atrevemos, así que mejor ya vámonos. Algo así me suena. Pues no, sí lo planeamos 2 años realmente. No, pues sí. Ahorramos durante todo ese tiempo, pero sí existían dudas en nosotros, evidentemente, de ¿y qué va a pasar allá, no? Pero pues siempre estuvimos, creo que, muy arriesgados a la aventura y a vivir nuestra propia experiencia. Creo que un poco el tema es que la gente, cuando les dices, no, pues tenemos el plan de irnos a Australia, siempre es como, ¿qué? ¿Y por qué Australia? Y es como, ¿a quién conocen allá? Y nosotros, no, pues a nadie. Y la gente te empieza a contar sus historias o lo que ellos están pensando en ese momento, pero después te das cuenta que te lo están contando desde su experiencia, desde su mundo. Y eso no significa que esa tenga que ser nuestra experiencia. Claro. Entonces eso sí lo intentamos como trabajar mucho. Entonces pues seguimos adelante con nuestro plan. Y sí, como dice Rodrigo, sí fue un plan pensado, 2 años ahorrando, planeando. Y bueno, al final, después de 6 años, aquí seguimos. Oye, y entonces, finalmente, ¿cómo fue la idea? ¿Era uno se va a estudiar, el otro se va a trabajar o cómo fue? ¿Con qué plan se fueron? Pues la idea era que los dos viniéramos a estudiar en un principio y así lo hicimos. Yo presenté como 7 veces el mendigo examen de inglés que nunca pasé. ¿El IELTS o uno de esos? Sí, exactamente, para que me aceptaran en la universidad. Y a fin de cuentas pues no logré el puntaje que me pedían y me vine a estudiar un certificado de 6 meses. Y Anaí logró el puntaje requerido, empezó la maestría y al final de esos 6 meses pues a mí se me vencía la visa, ¿no? Y era pues ¿cómo me quedo aquí? Era o estudiar otra vez y sacar todo el papeleo o unirnos como pareja y sacar una visa de pareja. Entonces eso hicimos, la verdad es que fue algo pues bueno. Les dieron el empujoncito. Exacto. Sí. Bueno, ya llevamos en ese entonces 5 años juntos. Pues bueno, ya no era como que estuviéramos jugando tanto. Claro, ¿nunca les dijeron en México, oigan, cásense y luego se van? Creo que más de cásense antes de irse era un poco más, híjole, ¿y va a funcionar? Porque nosotros sí ya llevábamos 4 años de novios y teníamos una relación estable, pero al final no vivíamos juntos en México. Cada quien seguía viviendo con sus papás. Y entonces para nosotros fue un cambio de muévete de país al otro lado del mundo. Sácale. Otro idioma, otra cultura. Y aparte, pues, adáptate a vivir con tu pareja
que pues también es un reto, ¿no? Toda esa parte. Nos fue bien, la prueba es que seguimos aquí. Sí, la prueba es que 6 meses después decidimos unirnos como pareja y sacar la visa para poder estar más tiempo aquí y bueno, que me permitiera a mí trabajar por lo menos full time para pues sacar el dinero que nos faltaba para mantenernos, ¿no? Porque realmente lo poco que ahorramos no nos alcanzaba para cubrir todos los gastos realmente, entonces sí necesitábamos aquí trabajar. Y una de las ventajas de acá es que, bueno, pues te dan chance de trabajar mientras estudias. Y si tu pareja está en tu visa, bueno, tiene permiso tu pareja de trabajar full time, ¿no? Entonces eso, una ventaja muy grande que nos permitió pagar desde seguro, nuevas visas, maestría, todo, realmente, renta. Sí. Todo. Ahora, ¿cómo fue la cuestión de conseguir trabajo? Porque no sé si Australia sea como Canadá, que hasta esos son como países medio hermanitos, de si no tienes la experiencia local, sorry, ¿no? Pues sí, fíjate que sí, parecido a Canadá, y escuché el podcast que platicaban ustedes la historia y sí, suena un poco similar. La experiencia que tengas en tu propio país no la validan tanto o quizá como no les importa, es más como, ok, ¿cuál es tu experiencia aquí en Australia? Y tú, bueno, pues llegué hace 2 horas, ¿no? Me acabo de bajar del vuelo, esa es mi experiencia. Pero en Australia, al final la verdad es que es un país con muchos inmigrantes y muchos estudiantes. Y como dice Rodrigo, Australia es uno de los países que las visas de estudiante te dan chance de trabajar part-time y estudiar part-time. Entonces, en esa parte sí hay muchas oportunidades de trabajo, pero son más en retail, en tiendas de ropa o en restaurantes, en limpieza, como ese tipo de trabajos, que sí hay muchísimos estudiantes haciendo ese tipo de cosas. En nuestra experiencia, de nuevo, y es nuestra historia, sabemos que cada quien cuenta cómo le va en la feria, nuestra experiencia sí fue que para colocarnos ya en nuestro campo laboral, en una empresa más formal, sí era un poquito más retador. Y el reto que nosotros encontramos fue el tema de nuestras visas. Así de, estás en visa de estudiante, no podemos porque no contratamos a nadie en visa de estudiante. Y pues una parte se entiende porque no tienen la seguridad de que te vayas a quedar. Claro. Ahora, regresando a la pregunta de al principio, cómo nos fue encontrando o buscando trabajo mientras estudiábamos y trabajábamos, yo me acuerdo perfecto que le dije a Rodrigo como, mira, vamos a entregar currículums en todas las tiendas de ropa. Entonces dijimos, vamos a entregar currículums en todas las tiendas de ropa que se nos crucen en el camino. Y si hoy entregamos 20 y nadie nos llamó, mañana nos levantamos y entregamos 40. Y si nadie nos llama, mañana nos levantamos y entregamos 60. Y es cuestión de probabilidad. Alguien nos tiene que llamar, ya sea hasta por error, pero nos tienen que llamar. Teníamos como en la mente muy claro que pues aquí veníamos a hacer de lo que nunca habíamos hecho en nuestra vida, ¿no? Realmente, tal cual lo digo, nosotros ni siquiera nunca habíamos cocinado en nuestras casas, ¿no? Entonces, pues desde ahí tuvimos que aprender, pero en sí teníamos la mente muy abierta a que le íbamos a entrar a todo y por ahí le buscamos en un principio. Realmente fuimos muy, muy afortunados porque, como dijo Anaí, empezamos a repartir currículums en un lugar, en una calle como locos. Y fue muy, 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 muy rápido. Yo creo que estuvimos en el tiempo adecuado y en los lugares correctos. Y nos llamaron. Y nos llamaron en cuestión de, Anaí creo que fueron a las 2 semanas de que llegamos, ya tenía su primera prueba de trabajo y yo al mes y medio ya estaba empezando el primer turno, pero al mes ya me habían contactado para firmar contrato casual, porque aquí la mayoría de los trabajos son casuales. Y así empezamos y la verdad es que estuvo muy, muy bien y nos quedamos ahí hasta que la nueva oportunidad salió 2 años después. Y sí. ahí tenemos una historia muy chistosa que justo la recordé cuando estaba escuchando su podcast, que tú dices, pues mi inglés no es tan malo, ¿no? O sea, sí me defiendo. No, hombre. Y debo decir que los australianos tienen un acento... Madre santa. O sea, hoy podrías distinguir justamente los acentos de la gente que vive en Australia y la gente que vive en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. O sea, sí, ya lo puedes distinguir. Ya después de 6 años, bendito, ya puedo. Sí.
Sí, pero al principio era de conversaciones muy sencillas, de pedir un café, ordenar un café, que no logramos entender, preguntar una dirección que no lográbamos entender. Y a mí cuando me llamaron para justamente lo que comenta Rodrigo, hacer esta prueba de trabajo, me llaman por teléfono, me acuerdo perfecto que estábamos en una calle donde estaban muchos coches, mucho tráfico, se escuchaba mucho ruido, y me habla esta chava súper australiana, con un acento súper australiano. Sí, te queremos para que vengas a hacer una prueba. Entregaste el currículum y yo así de, sí. O sea, entendí 3 palabras de lo que me dijo. Es así de, ¿puedes venir? Sí. ¿Cuándo? O sea, bendito entendí el día, la hora. Y me acuerdo que la dirección tampoco la tenía tan clara. O sea, me dijo yo, oye, pero es que entregué varios currículums. ¿Cuál es la dirección? Y recuerdo que la dirección la entendía a medias, entonces ahí me tienen como en Google buscando la dirección con lo poco que había entendido. Afortunadamente llegué al lugar correcto. Bendito. Y también pena ajena, porque yo había entendido en la llamada que era una entrevista. Y pues obviamente en México vas a una entrevista de trabajo, cuéntame qué haces. Te vistes radiante, espectacular. Yo, mi primera ¿En tacón? Trabajo, en tacón, no, Dios mío. Mira, tuve muchísima suerte porque afortunadamente esta prueba de trabajo era en una tienda de vestidos de noche. Ok. Entonces, sí, yo llegué con un vestidito y mis taconcitos y llego así con mi currículum, ya saben, así en el sobre, todo perfecto. Yo vengo a mi entrevista de trabajo. Y me ve la gerente de la tienda, que fue la que justo me había llamado, y me hace una cara de, ¿qué entrevista? ¿De qué me estás hablando? Y yo así de, Me dice, no es una entrevista, es una prueba. O sea, ¿estás lista? Y yo, sí, claro que sí. Deja, guardo mi currículum por acá atrás. Todo este papel nada más venía para echarme airecito. Y yo, claro que estoy lista. Y me dijo, pues ya, o sea, empieza a trabajar. Aquí están los clientes, los recibes, lo que necesiten, vestidos, porque ya tienes experiencia en esto, ¿no? Y yo, claro que yo tengo experiencia en esto. Y entonces, bueno, así empecé de hecho me acuerdo que le llamé a Rodrigo, así de, solamente me permites hacer una llamada. Y le llamé a Rodrigo, amor, no es una entrevista, es una prueba, no voy a salir en 15 minutos, o sea, me voy a llevar mínimo 1 hora porque ya me pusieron aquí a trabajar. Y él, bueno, qué suerte. Y afortunadamente mi vestidito y taconcitos no iban tan mal porque era una tienda de vestidos de noche, si no, imagínense la vergüenza y el ridículo que hubiera hecho. Y me quedé, acabó mi prueba y me dijeron, pues felicidades, ya te puedes quedar con nosotros a trabajar. Wow. ¿Y ahí cuánto tiempo duraste? Ahí duré 2 años trabajando en la tienda de ropa. Igual como contó Rodrigo, él entró a trabajar en otra tienda de ropa y él también estuvo 2 años. Entonces, mientras yo estudiaba la maestría, que mi maestría duraba 1 año y medio, y aquí vamos a entrar a otra historia, Dios mío. Mi maestría duraba 1 año y medio, pero decidimos quedarnos en Australia y extender nuestra visa. Y la forma más fácil de hacerlo era yo estudiar otra maestría. Wow. Un double degree, como le llaman acá, que duraba 1 año más. Y entonces estuvimos 2 años viviendo en Melbourne, 2 años trabajando en las tiendas de ropa. Y a Rodrigo se le da la oportunidad, una oportunidad laboral muy buena, pero nos dicen que es en Tasmania. Wow. Y nosotros así de, ¿en dónde? En ese entonces, recordando un poquito, en ese entonces yo había empezado con un amigo a hacer tamales, porque mi familia tuvo en su momento un negocio de tamales. Entonces me pasaron la receta y empecé a hacer tamales aquí y empecé a venderlos y empezaban a jalar un poquito, ¿no? Digo, tampoco a grandes cantidades, pero empezó a jalar y yo le decían ahí, híjole, salió esta oportunidad, pero mi sueño es como tener mi propio negocio. Pero quiero ser tamalero. Sí, exacto. Está en mi sangre, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tenía ese sueño y ese conflicto muy grande. Le dije, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos y dejo esto pausado o le doy con todo a esto y rechazo la otra oportunidad? Digo, la verdad es que sí tenía una inclinación más hacia irme por la oportunidad, evidentemente, pero pues tampoco quería que Anaí decirle, pues me voy y tú qué onda, ¿no? Era como tomar una decisión en pareja. ¿Ahí todavía estabas estudiando tu segunda maestría?
Sí, yo ahí estaba estudiando la maestría en liderazgo y pues sí, entonces fue como un tema de sentarnos, de conversar, porque pues aparte nosotros tampoco conocemos Tasmania. Realmente no fue una conversación tan larga porque le dijeron ahí, ¿qué onda? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y Ana me dijo, pues, ¿qué estás esperando? Nos vamos. Y yo dije, pues nos vamos, ¿no? Entonces, y en cuestión de 4 semanas, pues tratamos de vender lo más posible y nos fuimos así como tal cual llegamos otra vez, a empezar de cero en otro estado. Llegamos un domingo a Tasmania y el lunes Rodrigo empezaba a trabajar. Wow. Entonces ya Rodrigo al día siguiente, su primer día de trabajo, y yo me dediqué a buscar dónde vivir. Y así empezó nuestra historia ahora en Tasmania. Afortunadamente Rodrigo ya en un trabajo de su carrera, y ya en Tasmania yo acabé la maestría y empecé a buscar trabajo ahora sí en mi campo, en mi carrera. Y también afortunadamente se dio la oportunidad de encontrar algo en Tasmania. O sea, digamos que fue un excelente entrenamiento llegar 2 años a Melbourne y tener como esa experiencia de inmersión completamente a la cultura. Pues sí, pero básicamente cuando nos movimos de Melbourne a Tasmania, digo, estuvimos aquí, como dicen ahí, teníamos un inglés pues medio, creo que todo el mundo tenemos un ego muy grande y decimos, no, yo sí sé inglés, y la verdad es que pues ya que nos enfrentamos a situaciones reales, pues es un poco diferente. A fin de cuentas estuvimos aquí, pudimos durante 2 años entender un poquito ya con los trabajos y demás, comunicarnos mejor, pero ahora que nos movimos a ese estado, en ese entonces, es completamente un acento distinto, ¿no? Es más rural y la verdad es que llegábamos allá y yo empezando a trabajar y pues obviamente tecnicismos de trabajo que no conoces, y en conversaciones yo decía, Dios mío, ¿sí estoy capacitado para hacer esto? Realmente. ¿Por qué me contrataron? Obviamente te cuestionas muchísimo y pues dices, bueno, pues ni modo, ya le entra esto, pues a ver, ¿no? A dar lo mejor de mí. Aprender a nadar, claro. Sí, a ver cuánto tiempo me lleva, ¿no? Porque inclusive en las tiendas de ropa me acuerdo de historias muy, muy chistosas. Ay. Donde llega un chavo y pues con mi inglés básico y su inglés muy ligado a una jerga australiana, llegó y me dijo, oye, ¿vendes aquí thongs? Pues lo único que sé que son thongs son tangas, ¿no? Sí. Entonces... En una tienda de hombres, exclusiva de ropa de hombres. Oh my God. Digo, yo sé ya que se imaginarán la cara de Rodrigo, ¿no? Aquí el tema es muy abierto y demás, pero pues yo dije... pues thongs en una tienda de hombres, pues no digo, no era el perfil de la tienda, y le dije, pues no, chaval, es que aquí no vendemos eso, ¿no? Viéndolo medio raro, y llega su novia atrás de él, y así como corriendo, como preocupada de lo que había dicho y lo que yo había entendido, y me señala los pies y me dice, no, thongs. Y aquí le dicen thongs a las flip-flops, a las chanclas, ¿no? Imagínate. Entonces, literal. Pachanga. O sea, uno creyendo de ya la tenemos, 2 años, ya vamos de gane, y que nos mueven, y literal, como dice Rodrigo, fue empezar de cero. Sin duda el idioma pues es un impacto ahí interesante. ¿Qué creen ustedes, además del idioma, que haya sido uno de los impactos más fuertes? Algo con lo que se hayan atravesado, alguna ideología. ¿Qué representó un reto mayor en ese sentido? Vivir en otro país te saca completamente de tu área de confort. Desde que es otro idioma, desde que estás solo y no conoces a nadie, el tema cultural, como las ideas que traemos muy arraigadas de México, nuestras ideas, nuestras costumbres, nuestras culturas, y que al final cuando llegas a otro país y te das cuenta que no tiene que ser necesariamente así, que hay otras formas de pensar, otras formas de vivir y que están bien. Creo que esa parte para mí fue quizá un poco lo que me generó más un shock, como de wow, o sea, se puede vivir de forma diferente, se puede pensar diferente y también está bien y creo que amplió esta experiencia, sin duda ha ampliado mi perspectiva, mi panorama, mi mente, que creo que en México al final es tu cultura y el día a día terminas como envuelta en eso y ya empiezas cosas que las normalizas y que realmente no deberías normalizarlas. Sin duda, si no hubiera tenido la oportunidad de vivir en Australia, jamás lo hubiera visto.
Sí, para mí un shock muy grande realmente, y algo que me impactó y recuerdo específicamente es, recién llegamos, íbamos caminando en la calle y empezamos a ver en los parques públicos como tal, niños de 4 o 5 años, 6 máximo, ahí en el parque solos, sin ninguna supervisión de algún adulto, ni mucho menos, muy cerca de una escuela, como en su receso, corriendo en el parque, solitos, divirtiéndose, como si nada. Y lo único que pude pensar fue, eso está mal. ¿Cómo nadie los está supervisando? ¿Cómo puede ser esto? Cualquier persona lo puede jalar al niño y se lo lleva. Y luego caí en cuenta y dije, no, creo que el que estoy mal soy yo. O sea, yo no tendría por qué estar pensando así. Esto es lo que debería ser normal para mí. Sí, sin duda. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las tradiciones? A 6 años de haberse ido, de pronto nosotros vemos acá gente que a los mexicanos dicen, pues es que ya no estoy allá, ya no me siento conectada con el 15 de septiembre o con el Día de Muertos o con lo que sea. Digo, nosotros con apenas a 2 años todavía es 15 de septiembre y dice, pon el grito en la computadora o algo, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo van en este pasito de la historia ya a 6 años? Pues mira, creo que... Y yo me siento que conforme pasamos más tiempo aquí, quizás hasta más mexicana me siento. Y como más orgullosa de mi país y de la cultura. Tenemos una gran ventaja que en Australia aman a los mexicanos. Y desde hace unos, ¿qué serán? Como 10 años, quizá 8 años, antes de que nosotros llegáramos, empezó un boom muy fuerte con la cultura mexicana. Muchos restaurantes mexicanos empezaron a abrir. Los australianos te dicen lo poco que conocen de México y les encanta que les hables de México y de la cultura. Como tal, la celebración de Día de Muertos aquí en Australia se empezó a hacer muy famosa. Entonces hay un festival en la ciudad que cuando es el Día de Muertos y se llama Día de Muertos, wow. Y escuchas a los australianitos ahí diciendo, sí, Día de Muertos, Día de Muertos. También el 16 de septiembre es un día que llevan ya 2 años que no lo celebran tanto, pero recién llegamos, ya llevaban unos cuantos años por la empresa Mission, que es el grupo Burma, 100% mexicana. Ellos patrocinaban un festival aquí en el centro de la ciudad, en Melbourne, y era un festival 100% mexicano donde se da el grito y demás, y la verdad es que eso ayudó demasiado a que posiblemente no extrañáramos tanto y no perdiéramos ese instinto patriótico, y tratamos de compartir con la cultura australiana la partida de Rosca de Reyes, inclusive. Que les encanta. Les fascina, no entienden muy bien cómo es la cosa, pero les divierte muchísimo. Me acuerdo cuando yo conté esa historia y trataba de explicar, no, mira, mi tradición está bien chingona, ahí te va, es un pan con un niño Dios de plástico adentro, y lo primero que me preguntaron es, ¿cómo? O sea, ¿y si lo muerdes y si te ahogas? Y yo, no estás entendiendo, chaval. O sea, ya desde ahí estamos súper mal, no estás entendiendo. Y también la otra, ¿sabes qué? Y me acuerdo perfecto esto, cuando Rodrigo y yo llegamos a Australia dijimos, tenemos que mejorar nuestro inglés, vamos a practicarlo y conocer otras culturas, que la verdad está increíble conocer otras culturas, pero al final inevitablemente te encuentras en la calle un mexicano y es tu mejor amigo. Claro. Total. O sea, ya es de mexicano. Y por más que nosotros decíamos, no, vamos a conocer y convivir con otras culturas y vamos a ser amigos de todas partes del mundo. Ajá. A 6 años, pregúntanos quiénes son nuestros amigos más cercanos en Australia. Puro mexicano. Banda mexicana. O sea, tenemos un grupo de amigos mexicanos que la verdad, pues con ellos nos reunimos todos los fines de semana y entonces con ellos hacemos la rosca de Reyes, con ellos hacemos el pan de muerto, Navidad, y pues al final sí, seguimos intentando pues tener vivas esas culturas, y también muchos de nuestros amigos empiezan a tener hijos y la verdad es que está padre también como pues transmitir esas culturas y nuestra cultura ahora como a las nuevas generaciones. ¿Qué elementos culturales han adoptado o han conocido ahí? Porque me parece que estos estereotipos que tenemos de ciertos países, aunque no haya sido, como que son muy, muy identificables, ¿no? O sea, sabes que en Alemania la gente toma cerveza y hay un Oktoberfest que es muy famoso y entonces vas pensando en ese tipo de cosas. ¿Qué les ha dado a Australia en ese sentido? Que ustedes pueden decir, fíjense que Australia tal fecha hace esto. Sí, bueno, creo que
Una de las cosas que hemos adoptado nosotros de los australianos es festejar el Christmas in July. Ok. Aquí, cuando es Navidad, diciembre, es un verano. Ah, sí, es horrible. Calientísimo. Que te puede tocar 40 grados ese día, bien padre. Y hacen carne asada. Entonces, carne asada en Navidad como que nunca está en nuestra mente, ¿no? Sí, pero entonces los australianos tienen su Christmas in July, Navidad en julio, que es el invierno aquí en Australia. Y eso es algo que nosotros hemos adoptado, porque la verdad sí, la Navidad con un verano y un calor de 40 grados, como que no se siente mucho Navidad. No. Entonces, esa es una de las que hemos adoptado. O sea, ¿y tal cual ponen arbolito de Navidad? ¿O cómo es ese Christmas in July? Sí, ponen un arbolito de Navidad y traen regalos y hacen como, literal, como si fuera Navidad. O sea, invitan a familiares, amigos a sus casas, cenan juntos, intercambio de regalos, ponen villancico. O sea, ¿es que lo celebran 2 veces? Sí. Y culturalmente creo que hemos adoptado ser un poquito más independientes, por así llamarlo. Nos volvemos más independientes en el sentido de que ya hemos viajado un poquito por acá y hemos ido a Bali, digamos, en Indonesia, y allá son gente muy servicial, igual que en México, y es como de, a ver, te cargo tus maletas, ¿no? Y ya nosotros sentimos ese tema como de raro, ¿no? Ya llevamos 6 años haciendo las cosas por nuestra propia cuenta y ya nos sentimos un poquito incómodos en el, te cargo tus cosas, cuando uno ya piensa y haciéndolo durante 6 años dices, no, yo puedo, espérate, ¿no? Claro. Vete para allá. No necesito que me cargues nada, ¿no? Oigan, y ahora que están a punto de ser papás, primero, obvio, felicidades, qué emoción. ¡Ah! ¡Gracias! ¿Cómo es embarazarse de pronto en un país donde sabes que tu baby shower van a ser tus amigos y tu mamá te va a mandar la bendición? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este proceso? Sí, y también creo que, mira, justo ahorita que salió el tema del embarazo, creo que quizá ese puede ser otro tema de las diferencias de nuestro país con Australia. Porque aquí en Australia todo el tema del embarazo y el parto es un tema como súper natural. Y los australianos son extremadamente relajados en todos los aspectos. Y voy a como ponerlo como con ejemplos. Aquí en Australia tienes, creo que 3 ultrasonidos, o sea, si todo está bien y tu embarazo, no tienes ninguna complicación y todo es perfecto, todo es como muy rápido. Tus citas con el hospital son de ¿cómo te sientes? Bien. ¿Tienes alguna pregunta? No. Ah, perfecto, te veo perfecta. Ya, retírate, gracias. Cosas como que nunca te pesan. O sea, por ejemplo, a mí, todos, o sea, amigos, familiares en México, así de, ay, ¿cómo vas? ¿Cuánto has subido de peso? Y es como, es que no sé por qué no te pesan aquí en Australia. No, son como muy relajados con ese tema. De hecho, tu proceso lo lleva más una partera, una midwife, que un ginecólogo como tal. Y también con el tema del parto, claramente para un grupo social en México, la opción es como la cesárea, como que la cesárea está como, ¿sabes? O sea, como que muchos nacen con cesárea y aquí no. Aquí tú llegas y le dices al doctor, hoy quiero programar mi cesárea y te vende, ay, chiquita. O sea, ¿de qué cesárea me estás hablando, mi reina? Ponte a pujar. Exacto. Es como la quinta opción realmente la cesárea. Para empezar, yo creo que un 80% de los partos aquí son en el sector público. Sí hay sector privado, pero bueno, pues realmente es lo mismo prácticamente. La única diferencia es que pagas que el doctor o el ginecólogo en este caso esté contigo recibiendo al bebé en el momento del parto, pero la ubicación y el hospital como tal es el mismo. O sea, no hay cambio. De cierta forma, ni siquiera hay hospitales privados aquí, ¿no? Entonces, que cuando lo contamos suena como si fuera el sistema de salud fatal en Australia. La verdad es que no. La verdad es que es muy bueno el sistema de salud, pero es simplemente diferente. Oigan, esta cuestión, digamos, de cómo traer al mundo un bebé estando lejos de tu familia, que de pronto creo que también en México somos tan muégano, que de pronto es de no me imagino yo criando un hijo si no tengo a mi mamá y a mi suegra aquí atrás de mí todo el tiempo y mis hermanas y todos casi opinando, ya sabes, ese tipo de cosas. Pero estando allá es como, ¿cómo le vamos a...? O sea, tú y yo nos vamos a hacer bolas.
¿Cómo les cayó a ustedes este 20 cuando dijeron, ok, vamos a ser papás? ¿O no les ha caído? ¿O no les ha caído? Quizá no nos ha caído. No, mira, creo que también ayuda que llevamos pues ya 6 años viviendo en Australia y quizá estos 6 años nos ha permitido adoptar un poquito más la cultura australiana y algunas de nuestras ideas en México y pues irlas soltando. O la independencia que decía Rodrigo, creo que es muy importante, ¿no? Pero quizá, como tú dices, Silvia, estás muy acostumbrado en México de tener justo a tu mamá, a tu suegra, a la familia, a los amigos diciendo, opinándote y como muy cerquita de ti en este proceso. Y aquí es completamente diferente, o sea, es como tú tienes tu hijo, ahí está, y como suerte. Y creo que esa parte ya después de 6 años de vivir en Australia la hemos como adoptado un poco más. Entonces, si me preguntas, creo que hasta ahora me hace un poco más de sentido la parte de que cuando nazca nuestro hijo, quizás seamos nosotros 3 como familia aprendiendo y adaptándonos a tener a un nuevo integrante. Y obviamente en algún momento se aprecia muchísimo la ayuda de tu familia o de tus amigos. Por la realidad que hemos decidido vivir, así será. Seremos nosotros 3. Entonces tenemos que aprender a vivir así. Creo que sí, como dicen ahí, se aprecia mucho la ayuda y en su momento posiblemente vamos a requerir ayuda. Y si no son de nuestras madres, de amigos será o ya veremos. Pero pues creo que tenemos que aprender a vivir así y a sobrellevarlo porque realmente más adelante seremos nosotros 3. Y es que por 6 años hemos sido nosotros 2, ¿saben? O sea, a veces cuando tenemos un problema o algo pasa, pues claro que te dan ganas de llamar y mamá, pasó esto, y lo haces, pero al final, pues ya es tu problema, es tu situación y del otro lado del mundo te toca solucionarla a ti con las herramientas que tengas y apoyándonos nosotros 2. Entonces creo que así lo vemos ahora, que esa es lo que nos tocará como familia y la verdad es que pues estamos intentando agarrar al toro por los cuernos. Realmente preparados no sé si estamos, pero pues bueno, estamos listos para afrontarlo. Y dispuestos, exactamente. Oigan, sus mamás no fueron de que, oye, voy a tener un hijo, mamá, ya compré mi boleto, ya llegó allá, ya no me tardo, ¿no? ¿No fue así? Mi mamá siempre me decía, ay, hijo, cuando tengas tu hijo yo voy a estar ahí ayudándote. Y justamente cuando le conté que estábamos embarazados, me dijo, hija, tú dime cuándo y yo me voy. Y bueno, ahí tocó, porque fue antes de la pandemia, tocó como, mira, mami, ahorita hemos decidido que quizá queremos como estar nosotros 3, adaptarnos. Esto es lo que te digo ahorita, quizá a la mera hora ya te digo así de, vente ahora mismo. Pero bueno, sí ha tocado también, y que para ella sabe ser bien difícil, porque al final, ¿sabes? O sea, ¿cómo no voy a estar ahí con mi hija o con mi hijo apoyándolos? Yo creo que han tenido de alguna manera la bendición de tener este proceso en un país como Australia, con tanto desarrollo, tanta visión que les ha permitido esa independencia. Con estos 6 años de estar fuera de México, ¿qué valoran de México? Hay muchas cosas. La verdad es que al final yo siempre lo digo y siempre que platico de México con australianos o de otros países, México tiene tanta riqueza cultural, tiene tanto en verdad. O sea, creo que una de ellas es la comida. La comida australiana, pues, la verdad, no. Digamos que no es su fuerte, ¿no? No es su fuerte. No tienen mucho que presumir de ahí. Y empezando por esa parte, la comida, que al final nosotros ya cocinamos y también hay restaurantes bastante buenos y esa parte ayuda a no extrañar, pero es un tema. La otra parte como las tradiciones, las reuniones familiares, las reuniones con amigos, como esa parte que somos súper afectivos, que somos una cultura como tan afectiva que todo el tiempo estamos dando cariño y abrazándonos y besándonos y aquí es como, hey man, y o sea, la manita te hacen un hola con la mano y se acabó y tú, y mi abrazo y mi beso. ¿Hay alguien que los está escuchando y que está así con el empujón que le faltaba para irse a Australia? ¿Qué tiene que saber antes de llegar a Australia? Tiene que saber que... Ay, híjole, antes de saber, creo que tiene que prepararse para estar
dispuesto a hacer lo que no ha hecho en su vida. Okay. Dispuesto a quitarse el ego de haber posiblemente tenido un trabajo en algún nivel que crea que ya llegó y ya la rompió y ya por eso tiene que llegar a otro país a hacer lo mismo. Y tiene que estar como muy, muy abierto y con una muy buena actitud hacia cualquier cosa que pase. Inclusive, aunque llegue la pandemia y se acaben los trabajos, creo que mientras mejor actitud tengas, te va a dar para arriba ante cualquier situación, ¿no? Creo que esa es la clave de vivir una experiencia inolvidable a vivir una experiencia catastrófica. Claro. Sí, yo le diría, hazlo. A pesar de que obviamente hay muchos retos, vas a ganar mucho más de lo que vas a perder. Ah, qué chicos tan aventureros, de veras. Escucha próximamente el siguiente episodio de We the Mexicans. Hasta la próxima. Bye bye. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.